Oden se ha convertido en un personaje de mucho peso en poco tiempo. Según mi experiencia, no a todo el mundo le agrada este personaje, por algunas malas decisiones que tomó, pero creo que Oda nos expresa mensajes importantes a través de Oden. Por eso pienso que sí es interesante hablar sobre este carismático personaje y entender qué ideas trata de transmitir. Oden es, así como algunos otros, usuario del Haki del Conquistador. Es un rey por naturaleza y tiene gran facilidad para inspirar a la gente. Pero no solo tiene ese distinguido tipo de Haki, también comparte la extraña habilidad de escuchar la voz de todas las cosas. Su familia está ligada a los Poneglyphs y coincidió con algunos de los personajes más importantes de esta historia. Por donde se le vea, Oden es un pilar en One Piece. Desde que lo vimos en Wano por primera vez, él ya era un hombre como ningún otro en esa isla. Pero no quiso ser el pez grande en un estanque pequeño. Oden quería viajar y conocer el mundo. Estuvo dispuesto a dejar de ser el mejor en Wano para ser un seguidor de hombres aún más especiales, Roger y Barba Blanca. Esta decisión lo llevó a mejorar. Quedarse en Wano lo habría dejado estancado. Atreverse a viajar y a competir con lo mejor que el mundo podía ofrecer, lo hizo convertirse en un hombre aún más grandioso. Oden tenía la fama de solo pensar en sí mismo. Su sueño se podría decir que era egoísta, ya que estaba dispuesto a renunciar a ser shogun para lograrlo. Pero yo no creo que esto haga a Oden un personaje que solo piensa en sí mismo. Las hazañas que nos contaron sobre él siempre estaban ligadas a ayudar a las personas, aunque terminaran echándole la culpa de todo. En realidad, Oden siempre estaba dispuesto a proteger a los ciudadanos de Wano poniendo su vida en peligro. Sus métodos eran poco refinados, pero es que Oden simplemente no tenía interés en la opinión de los demás. Siempre que la situación se resolviera, eso era suficiente para él, y si esto lo llevaba a tener una mala reputación, para él no había problema. Cuando su padre se rinde en forzar a Oden a que cumpla con ser shogun y decide exiliarlo, no parece ser una decisión de odio ni un castigo. En realidad, me dio a entender que su padre finalmente aceptó que su hijo no podía ser contenido ni forzado. Debía dejarlo tomar su propio camino. Esto fue lo más sabio y permitió que Oden desarrollara él solo su habilidad de ser un líder. No pasó mucho tiempo para que se hiciera el rey de los criminales y empezara a aceptar que tenía un don para liberar. Incluso cuando logró su sueño de viajar por el mundo, siempre tuvo en mente regresar a Wano para guiarlos. A pesar de que le es natural ser un líder, Oden se muestra un tanto incómodo con que la gente lo vea como alguien perfecto. Pienso que esto surge de su experiencia con la discriminación basada en las opiniones. Es decir, así como Oden está en contra de que se trate mal a alguien por rumores o prejuicios, adorar en exceso a una persona que apenas conoces tampoco es una conducta saludable. Oden tiene rasgos parecidos tanto con Luffy como con Zoro. Con Luffy coincide en el hambre de cumplir sus sueños y así como otros usuarios de Haki del Rey, Oden amaba la libertad por encima de casi todo. Él odiaba estar obligado a quedarse por siempre en Wano solo por ser el hijo del shogun. Esta rebeldía terminaba atrayendo a gente parecida, gente que podía romper las reglas para vivir de la forma que pensaban era la justa. También coincidía con Luffy en esa falta de preocupación por el peligro. Cada vez que llegaba a una isla, Oden corría a explorarla como un loco, ni siquiera Roger parecía ser tan despreocupado. Mientras que con Zoro, comparte su sentido del honor característico del guerrero. Él creía en ideas como la de mantener su palabra y creía en las batallas honorables. Además, estaba dispuesto a cargar con el peso él solo. Esta obstinación y valor para resolver los problemas él solo nos recuerdan al legendario momento de Zoro frente a Kuma. Que Zoro recibiera la espada de Oden encaja en más de una forma. Estos personajes comparten filosofías de guerreros y compartirán el destino de ser compañeros de viaje del rey de los piratas de sus respectivas generaciones. Desde que lo empezamos a conocer, Oden repetía la frase de que ardería. Esto obviamente hace alusión a que su nombre es el de un platillo de comida, pero se vuelve más interesante cuando al final de su vida repite la frase, dándole un nuevo significado que antes no era tan simple ver. Oden parece que estaba consciente de que nació para ser alguien importante, y no hablo solo de ser el shogun de Wano. En realidad, él evitó ese cargo por mucho tiempo. Lo que lo destinaba a ser importante era su voluntad, sus sueños y su enorme potencial. Oden sabía que no sería una persona más. Él quería una vida extraordinaria, pero parece que estaba consciente de que este tipo de vidas muchas veces llevan un costo igual de extraordinario. Estar destinado a arder puede ser ese costo de ser alguien que sobresale.
tu vida será especial y alcanzarás fronteras que pocos se atreven a conocer, pero de la misma forma estarás en peligros que la gente común no tendrá que vivir. Oden aceptaba este costo. Oden estaba dispuesto a arder como pago de tener una vida increíble. Hay diferentes tipos de reyes: los que trabajan en equipo con sus subordinados, como Luffy, los que abusan de su gente, y los que, como Oden, prefieren trabajar solos, pero pensando en ayudar a los demás. Oden pasó de querer hacer todo él solo a confiar ciertas actividades a sus subordinados. Después de viajar con Barba Blanca y Roger, el samurái entendió el valor de los aliados y de la familia, pero en el fondo, Oden seguía siendo un samurái orgulloso y no perdió por completo ese rasgo de querer resolver los problemas más grandes él solo. El hecho de aceptar bailar y humillarse por años, sin explicar sus razones ni siquiera a su familia, muestra que Oden seguía creyendo firmemente en que él tenía la responsabilidad de cargar con todo el peso del mundo. Este rasgo es admirable, pero también puede ser explotado con fines perversos, y esto es justo lo que hizo Orochi. En ese sentido, pienso que Oden sí cometió un error en querer hacer todo él solo. Al final de su vida, cuando decidió sacrificarse, no le quedó más remedio que aceptar que para cumplir su sueño necesitaría de sus subordinados y les confió su sueño, ya que ellos sabían lo terco que era para cumplir sus objetivos en solitario. El hecho de que les heredara su sueño tuvo un impacto mucho más grande en ellos. Esto se puede ver en la lealtad y determinación extraordinarias que siguen teniendo esos subordinados incluso después de tantos años. La forma de liderar de Oden tuvo sus aciertos y sus fallos. Aún así, yo diría que fue un magnífico rey, y uno de sus mejores logros fue que pudo inspirar lealtad y honor en hombres acostumbrados a vivir bajo su propia ley. Las ideologías de Oden parecen alinearse con las de Roger. A diferencia de Barba Blanca, que prefería mantenerse alejado de temas políticos, Oden tomó muy en serio el rol de su clan en la historia del mundo. Al final, con su sueño de viajar por el mundo más o menos cumplido, formó un nuevo objetivo, esta vez pensando no solo en su satisfacción, tampoco pensando solo en el bien de Wano. Este objetivo era para ayudar al mundo entero. Oden decidió abrir las fronteras de Wano para ayudar al heredero de la voluntad de Joy Boy a cumplir su destino. De nuevo, con esto vimos un incremento en la madurez de Oden. Aunque Wano se mantuvo aislado del gobierno mundial y de sus métodos durante cientos de años, ese estado de aislacionismo también generó uno de los mayores problemas que tiene el mundo de One Piece: la discriminación. No es sorpresa que Oden estuviera de acuerdo con Roger en que el mundo necesitaba mejorar, ya que él mismo había sido víctima de esta mentalidad. Nuestros primeros conocimientos sobre Oden son principalmente por historias que nos cuentan otros personajes sobre él. El tipo es una leyenda. Esto no parece algo nuevo. Existen otros personajes de los que sabemos más por historias que por hechos. Por ejemplo, Dragon. Sin embargo, poco a poco se puede ver que Oda estuvo usando este recurso con otro propósito en mente, uno que nos involucra a todos nosotros en la historia de forma más activa. Durante el arco de Wano, se ha podido percibir que la gente de esta isla cuenta con una característica muy peligrosa, y es que los ciudadanos tienden a creer inmediatamente en las acusaciones, y rápidamente encasillan a las personas como sus enemigos, con poca o ninguna evidencia. Este tipo de mentalidad los lleva a discriminar en muchas formas, entre ellas está el racismo. Pero vayamos al principio. Cuando empezamos a conocer a Oden, su nombre ya era usado en todo tipo de historias, algunas inspiradoras y otras destructivas para la reputación del samurái. Sin embargo, Oden parece no tener ningún interés en estas historias y opiniones. Él ya estaba acostumbrado a ellas y simplemente aprendió a ignorarlas. Esto nos dice que no es algo nuevo. Desde que era un niño, había tenido que lidiar con esas mentiras. Pero que ignorara su reputación no quiere decir que no era consciente de este profundo problema que sufre su gente, el de esparcir mentiras, tener prejuicios y discriminar. Nosotros, los lectores, poco a poco comenzamos a notar que las historias no parecían coincidir con las acciones que veíamos del personaje. El incidente con el jabalí parece indicar que todos esos supuestos actos malvados cometidos por Oden probablemente eran malentendidos, justo como pasó con el jabalí. Sí, Oden resolvió los problemas con violencia o con poco tacto, pero en realidad no era él el que ocasionaba esos problemas. Él solo iba para resolverlos. Aún así, Oda nunca nos dice directamente que Oden es buena persona,
ni nos explica al 100% sus motivos, solo nos da pistas. Pienso que esto fue con el propósito de ponernos a prueba a los lectores. Cada uno de nosotros puede saber si en algún momento odiamos o atacamos a Oden sin conocer toda la verdad. Oda quiere que nos demos cuenta si actuamos igual que los habitantes de Wano y si creamos prejuicios sobre este personaje. A través de Oden, Oda nos enseña la peligrosidad de las mentiras y lo fácil que es discriminar por ellas. Oden presenta esta realidad de que las mentiras pueden perdurar incluso por años, pero también nos recuerda que no se debe juzgar tan rápido, no se debe creer en absolutamente todo solo porque parece que es alguien malo. La reputación puede ser fácilmente manipulada para dañar a la gente. Ahora estamos en una época de creer todo lo que las víctimas gritan, tengan evidencia o no. La historia de Oden nos recuerda lo peligroso que es esto. La gente estaba dispuesta a atacar públicamente a Oden solo por encajar, pero en el fondo, nosotros veíamos que pensaban cosas diferentes. Veíamos que admiraban a Oden y que les habría gustado ser como él. Eso realmente pasa con la gente. El interés por encajar domina todo lo demás. Suprimen sus verdaderos pensamientos por miedo a ser rechazados. Oden no es el único personaje que sufre esta condición. La mayoría de los piratas a los que se le puede llamar buenos o que deciden no dañar inocentes, también son calumniados por el gobierno mundial de One Piece para hacerlos ver como criminales. Hombres tan puros como Roger o Barba Blanca son llamados los criminales más buscados del mundo. Pero Oden es un caso un poco especial, ya que está fuertemente unido a su isla natal. Él no puede simplemente irse de viaje y dejar atrás sus problemas. Sabe que debe guiar a su pueblo para que dejen esas prácticas de discriminación. Me parece que el método que decidió usar fue el de simplemente seguir ayudando. Él no se ponía a discutir con la gente para que entendieran que eran mentiras. Él solo seguía haciendo lo correcto, sin importarle si querían abrir los ojos o no. Al final de sus días, Oden reafirma que le importa poco lo que piense de él la gente y cómo lo recuerden. Su verdadero objetivo de mejorar el mundo es más grande que la opinión de la gente en esos momentos. Él se enfoca en cómo después de su muerte, su alma y voluntad perdurarán. Es decir, creo que su objetivo no era cambiar a la gente de Wano que vivía en esos momentos y que decidieron creer las mentiras. Oden estaba viendo hacia el futuro. Él quería que las siguientes generaciones ya no repitieran esos errores. Ahí radica la grandiosidad de Oden, en dedicarlo todo a mejorar el mundo, sin importarle que durante su vida, su reputación sería basura. Aún así, dejar que la gente te catalogue como un monstruo sin defenderte en lo más mínimo puede ser un poco extremo. Creo que en el fondo, Oden sí tenía un poco de resentimiento contra la gente de Wano. Cuando ve cómo trataban a Nekomamushi y a sus compañeros simplemente porque eran diferentes, Oden deja escapar esa rabia que siente por los prejuicios y la discriminación. Creo que para Oden, ver que él también era víctima de esa discriminación y mentiras, en cierta forma, le daba seguridad de que algo estaba haciendo bien. Si en un ambiente tóxico y lleno de mentiras, tú eres el principal enemigo de la gente, quizás sea porque eres de los pocos que no están realizando esos actos deplorables, y eso te lleva a ser rechazado. Oden no se rindió con su pueblo, siguió creyendo que Wano podía mejorar, y por eso regresó, aunque él ya estaba viviendo su primer sueño de conocer el mundo. Él aprendió que en el pasado, su clan fue uno de los pocos que se mantuvo firme contra las injusticias del gobierno mundial, y esto le dio seguridad de que Wano tenía esperanza. Con su historia ya terminada, ahora podemos saber que Oden nunca fue ese criminal del que se le acusaba. No era el hombre problemático que le causaba sufrimiento a la gente, ni era ese abusador de mujeres del que debían proteger a sus esposas e hijas, como tanto gritaban cuando lo veían. El pasado de Oden está fuertemente ligado a este problema de las mentiras y la discriminación, y creo que sus dos grandes sueños, el de conocer el mundo y el de abrir las fronteras de Wano, están influenciados por esos problemas. Es sabido que viajar te abre la mente. Esto no quiere decir que automáticamente te conviertas en un ser iluminado por desplazarte a otros lugares, pero conocer otras culturas y tradiciones con una mente abierta y reflexiva sí puede ayudar a quitarte prejuicios. Creo que Oden en cierta forma buscaba eso. Veía las mentes estrechas de Wano y cómo vivían aislados de todos y simplemente se sentía sofocado. Él quería viajar y aumentar su entendimiento del mundo. Abrir las fronteras de Wano
también está relacionado con esto. Hará que la gente de Wano conozca otras formas de pensar y ya no vivirán en una jaula llena de rumores y prejuicios. Oda nos involucró en la historia al darnos muy pocas explicaciones sobre los motivos de Oden. Por ejemplo, no nos contó por qué decidió bailar hasta más avanzada la historia, y nos obligó a decidir si nos mantendríamos abiertos a explicaciones o si lo rechazaríamos sin saber toda la historia. Uno de los aspectos más discutidos sobre Oden es su relación con Orochi y las decisiones que tomó en este tema. Pienso que Oden sí tenía cierta ingenuidad y la vimos desde el principio. Se ataca a Oden por haber confiado en Orochi. Después de todo, ¿por qué confiarías en un criminal? Pero me parece que el tema no es tan sencillo como algunos apuntan. Comencemos con que, como ya lo hablamos, el mismo Oden era catalogado como un criminal y acosador, entre muchas otras cosas. Desde ahí podemos decir que era comprensible que él estuviera abierto a tratar con criminales. Después de todo, podría tratarse de mentiras o exageraciones. Además, durante su vida, Oden se fue encontrando con personas rechazadas o acusadas de crímenes y se dio cuenta que la mayoría de estos hombres y mujeres eran en realidad personas honorables que simplemente habían perdido su camino. Es decir, Oden estaba acostumbrado a ver a criminales convirtiéndose en ciudadanos respetables. De nuevo, esto hace lógico que Oden fuera capaz de poner su confianza en las palabras de Orochi. Pero el tema no queda ahí. Orochi vivió una historia bastante similar a la de Oden y fue discriminado por la misma gente. Como se nos dijo, la gente de Wano atacó a toda la familia del clan de Orochi por los crímenes de su padre. Ni siquiera él, siendo solo un niño, estuvo a salvo de esta discriminación y violencia. Creo que esta historia despertó empatía en Oden y sí lo vio como algo injusto. Aunque fue por razones diferentes, Oden también fue víctima de la discriminación. Él decidió ignorar esos ataques y tratar de mejorar el mundo, pero creo que para él, hasta cierto punto, era entendible que Orochi no tuviera esa fortaleza y que prefiriera buscar venganza. En realidad, el pueblo de Wano sí había cometido crímenes y creo que esto llevó a Oden a aceptar ese trato con Orochi. Con este acuerdo, Orochi conseguía su venganza, los ciudadanos se mantenían a salvo y la reputación de Oden se destruía. Pero esto era un pago fácil para él. Después de todo, nunca le importó su reputación y él tenía ese orgullo de resolver solo los problemas más grandes. En ese momento, realmente parecía una buena forma de resolver el problema pacíficamente. La ingenuidad de Oden estuvo en no entender que algunas personas no cambiarán para bien, ni siquiera cuando haces lo que te piden. Y Orochi nunca tuvo la intención de mantener su palabra. El futuro del pueblo de Wano está en juego, y más allá de vencer a Kaido o a Orochi, los mayores demonios de esa tierra son los prejuicios y las mentiras. Ahora no tendrán un héroe que acepte cargar él solo con todo lo malo, así que la gente de Wano tendrá que tomar responsabilidad y mejorar sus vidas ellos mismos, justo como Luffy les está diciendo que lo hagan. Oden es otro de esos grandes personajes que One Piece nos dejó para inspirarnos por mucho tiempo. Al final, Oden dice que ni siquiera le importaba si lo recuerdan. Esto es un contraste interesante con lo mencionado por el padre adoptivo de Chopper. Recordemos que él creía en que alguien muere solamente cuando es olvidado, pero Oden lo ve de diferente forma. Él no está interesado en ser recordado ni en tener una buena reputación. Su vida le hizo entender que las opiniones, incluso las memorias, pueden ser fácilmente manipuladas, pero sí muestra gran interés por dejar el mundo en un mejor estado de como lo encontró. La historia de Joy Boy le hizo entender que en el mundo de One Piece, el alma y la voluntad sí pueden perdurar incluso después de la muerte. Y en eso es en lo que Oden puso sus esperanzas. De este personaje me quedo con su habilidad de ignorar las mentiras y simplemente seguir construyendo una vida que sea digna de arder. Quizá ese sea el secreto para morir con una sonrisa. ¿Ustedes qué piensan de este personaje? Déjenme su opinión en los comentarios. Si les gusta el contenido de este canal, los invito a que se suscriban. Además, pueden revisar mi segundo canal, en el que también estaré trabajando. Si te interesa apoyar a que este canal crezca, te invito a que consideres apoyarlo a través de Patreon. Les dejo el link en la descripción. Gracias por ver este video.